Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. No que ya lo haya alcanzado todo, dice el apóstol Pablo, sino una cosa hago, dice, prosigo hacia adelante, hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estas son las palabras de alguien que en realidad aprendió el secreto de disfrutar de la libertad de su pasado. Hemos estado hablando sobre el tema de y Jesús me hizo libre, que tiene que ver precisamente con nuestra libertad integral. Y una de estas áreas en las que el Señor nos ha hecho libres es la libertad del pasado. Y sin embargo es una de esas áreas en las que la mayoría de nosotros todavía seguimos atados. El pasado es una situación muy compleja y muy difícil para muchas personas. Es algo que van arrastrando como una cadena o como una pelota de acero que un preso tiene que arrastrar y esforzarse mucho para poder avanzar. Eso es lo que para muchos representa su pasado. Hay gente que dice, si yo pudiera borrar el pasado, si pudiera cambiar el pasado. Y le tengo buenas noticias, se puede. Tal vez no de la manera en que usted piensa, quizás no apachando un botón que diga delete, que diga borrar, pero sí se puede tratar con el pasado y se puede ser libre del pasado. Yo soy el pastor Eric Muñoz y les doy la bienvenida a esta serie de enseñanzas en casa que hemos estado tocando a través de estos programas y de estos medios de comunicación. Nos alegramos de que ustedes se conecten con nosotros día a día. Antes de seguir adelante, me gustaría que oremos, pongamos este tiempo en las manos del Señor. Padre amado, nuevamente dependemos de ti. Señor, gracias por esa dependencia que has creado de ti, porque nosotros separados de ti nada podemos hacer, Señor. Pero gracias porque en nuestro corazón está la conciencia de nuestra necesidad de ti, Señor. Padre, ni siquiera podemos respirar, no podemos inhalar si tú no lo permites, Padre. Te agradecemos por el regalo de la vida y te agradecemos por el regalo de nuestra libertad en Cristo Jesús. Sabemos y creemos que al que el Hijo liberta es verdaderamente libre. Creemos que Jesús ha hecho eso con nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Les estaba comentando cómo el apóstol Pablo escribe estas palabras y lo hace en el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 12. Quiero que me acompañen, por favor, para que podamos leerlo. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro tomar aquello para lo cual fui también tomado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. En el verso 12 dice, no que ya sea perfecto. Y en el verso 15 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. A manera de repaso, me gustaría solo recordarles algunos de los puntos que ya cubrimos en un programa anterior. Dijimos que es imposible que alguien sea o experimente la libertad de su pasado cuando en realidad no tiene nada hacia adelante o hacia el futuro que ver. Pablo dice, ciertamente dice, esto es lo que yo hago. Olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está por delante. El problema de muchas personas es que su punto de referencia es el mismo que es en el pasado, es el que tienen hacia adelante. No logran ver más allá del día a día, no tienen la expectativa bien clara de cuál es su futuro. Esa es la clave. Pablo entendía y había visto claramente por la visión que Dios le habló. El Señor le dijo que lo iba a usar para hablarle a los gentiles, que le iba a abrir los ojos de las tinieblas para que se convirtieran de las tinieblas a la luz. El Señor le habló claramente a Pablo que era lo que le esperaba en su futuro. Eso hizo que el apóstol tuviera una visión clara, pero también enfocada, fija hacia dónde iba. Y eso es posiblemente lo que te esté faltando a ti.
Es que no tienes una visión clara hacia dónde vas y por eso no has logrado ser verdaderamente libre de tu pasado, aun cuando Cristo ya compró nuestra libertad de nuestro pasado. Creo que no hay nada más maravilloso que reconocer lo que el Señor ya hizo. Les explicaba que cuando el Señor dice, y nunca más me acordaré de ellos, cuando el Señor habla de olvidar nuestros pecados, no se refiere a lo que nosotros comúnmente utilizamos cuando decimos olvidar. No se refiere a que el Señor tiene una amnesia, una especie de laguna mental, y cuando le refieren acerca de tal día, tal hora, lo que sucedió con Eric, no es que el Señor diga, de verdad mucha no me acuerdo, estoy intentando acordarme y no logro acordarme. No se trata de eso. Dios lo sabe todo de todos nosotros, sabe todo lo que ha sucedido en nuestro pasado, cuándo, dónde, bueno o malo, lo sabe todo. No hay nada que Él no sepa, sino Él dejaría de ser Dios omnisciente. El día que Dios desconozca un hecho, una verdad, algo que sucedió, una fecha, un evento, el día que Dios desconozca eso y no tenga absolutamente memoria de eso, no pueda recordarlo, deja de ser Dios, porque Él es el Dios omnisciente, el Dios que todo lo sabe. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice, y no me acordaré más? Cuando Pablo dice, ciertamente olvidando lo que queda atrás, no significa que a uno le dio, como dije, una especie de amnesia, una especie de laguna mental, y y estoy intentando recordar, pero la verdad es que no me acuerdo. No se trata de eso. En realidad se trata de poder utilizar todo lo que nos sucedió en el pasado para nuestro avance. El pasado debe ser un trampolín, no una cadena. El pasado debe ser un trampolín que nos impulse y no un sofá que nos invite a quedarnos allí descansando. No se trata de eso. Olvidar es recordar sin dolor. Cuando decimos que tú ya olvidaste el pasado, significa que te acuerdas, pero ya no te duele. Puedes hablar al respecto y no hay un trauma en ti. Puedes decir, sí, fueron días difíciles, aquellos que viví en Egipto, pero ahora vivo en la tierra prometida y estoy agradecido con mi Padre Celestial. De eso se trata olvidar. Olvidar, como les decía también en una enseñanza anterior, es no traer a memoria en un juicio los hechos que se han dado por perdonados. Entonces, cuando Dios dice, y no me acordaré más de ellos, lo que te está diciendo es, aunque yo sé cuándo sucedió y sé cómo sucedió, nunca más voy a usar esos hechos en tu contra. Jamás voy a permitir que esos hechos del pasado te acusen hoy en día. Ahí está el registro, pero están bajo la sangre preciosa del Cordero. Eso ya no permite que esos hechos sean traídos en tu contra. A eso se refiere la Biblia. Cuando dice que Dios olvida, cuando Dios ya no recuerda, es que Dios escoge no usarlos como un argumento en contra nuestra. Y eso es lo que nosotros debemos imitar de Dios también. Si nosotros decimos que ya olvidamos algo, que ya perdonamos a alguien y que olvidamos lo que hizo, lo que significa es que no debemos estar constantemente trayendo a memoria delante de esa persona eso que dijimos que ya está perdonado. No podemos usarlo como un argumento en su contra, porque ya está perdonado, ya está olvidado. Es decir, no se puede usar en su contra. Muy importante esto. Pablo también dice, no pretendo haberlo ya alcanzado todo. Eso nos da esperanza. Una de las cosas que nos frustra es que pareciera que nuestro pasado nos persigue. Como que se niega a quedarse en el ayer, en el atrás, y como que se resiste y quiere vivir en el hoy, en el presente, un evento, un flashazo, una mirada, algo, nos dicen algo, nos pasa algo e inmediatamente como que nos traslada a nuestro pasado. Pero Pablo dice, yo batallo con eso. No quiero, dice Pablo, presentarme como un hombre o como una persona que ya ciertamente lo manejó todo, que ya alcanzó todo. Pablo dice, reconozco que me falta mucho camino por recorrer, pero algo hago, dice, esto hago. Sigo caminando, no me detengo. Prosigo, dice, y miren lo que dice, para ver si puedo tomar aquello para lo cual fui también tomado por Cristo. Aquí ya viene el propósito. Si tú no estableces un propósito claro para tu vida, para tu futuro,
El único punto de referencia que vas a tener es lo que te pasó cuando eras pequeño, lo que te pasó hace 2 años, tus años de la escuela, la tristeza, el fracaso, la pérdida, todas esas cosas va a ser tu único punto de referencia porque no logras establecer un propósito claro para tu vida hacia adelante. Y yo sé que los pensamientos que Dios tiene para con nosotros son de bien y no de mal, dice la palabra. Miren esto, hermanos, dice el verso 13. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Por lo menos hagamos esa cosa que Pablo hacía. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo veía que delante de él había un premio. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Una de las cosas que nosotros usamos, a veces la usamos mal, pero la usamos, es que usamos cierto sistema de premios y de recompensas a veces con nuestros hijos, ¿verdad? No debería ser así, pero hay papás que le dicen, si te comes las verduras, pues no sé, ¿verdad? Mañana te compro un juguetito, algo por el estilo, solo es un ejemplo. Entonces, como que ya el niño ve un premio y eso lo motiva y dice, bueno, me voy a comer las verduras. No es lo correcto, pero a veces eso hacemos los padres. Pues hay un premio. Pablo dice, yo ya puse mi mirada en el premio. Y es lo que hizo David. David dijo, ¿qué le van a dar al que mate a este filisteo incircunciso? ¿Qué le van a dar? Entonces le dijeron, le van a dar la mano a la hija del rey, le van a eximir de impuestos y lo van a coronar de riquezas. Y cuando a David le comentaron del premio que le iban a dar, entonces David dijo, me motiva. ¿Dónde está el gigante? Vamos a matarlo. Lo mismo hace Pablo. Pablo dice, ya mi mirada no está en la mala experiencia del pasado. Mi mirada está puesta en el premio que Dios ha prometido para los que proseguimos hacia adelante. Y ya les expliqué cuál era el pasado de Pablo. Un pasado terrible. Seguramente a Pablo le venían flashazos de los rostros de los niños que se quedaban sin padres porque él los estaba arrastrando. Pablo tenía las manos manchadas de muchas vidas. Tenía sangre en sus manos. Pablo no fue un santo niño Boy Scout que andaba paseando en el campo. Pablo fue un hombre que derramó mucha sangre. Pablo dio el ok y dio el like para que mataran a Esteban, y a los pies de Pablo se echaron las túnicas de Esteban. Así que cuando Pablo dice olvidando lo que queda atrás, lo dice una persona de experiencia, alguien que le ha tocado vivir un rompimiento, una libertad, un libramiento de un pasado terrible, pero que Pablo pudo vencer porque entendió su futuro en Cristo. Así que no te vayas, porque ya volvemos con lo que nos toca hablar el día de hoy. Estamos presentando Estudio Bíblico en Casa. Síguenos en Facebook como CDR Televisión. Ciudad de Refugio Televisión. Estamos presentando Estudio Bíblico en Casa. Pablo dice en el verso 15, así que todos los que somos perfectos, comienza diciendo en el 12, no que yo sea perfecto, y en el 15 dice, así que todos los que somos perfectos. Ya les expliqué que aquí no hay una contradicción. Esta palabra que Pablo está usando está diciendo, yo, en el principio dice, yo no he sido todavía, no he alcanzado la meta completa. A eso es a lo que se refiere. Y en el 15, cuando dice así que todos los que somos perfectos, dice, a lo que se refiere es todos los que hemos alcanzado madurez. Pablo no está hablando de que él era absoluta e inmaculadamente perfecto. Lo que está diciendo es todos los que somos maduros. Entonces, esto mismo sintamos. Si usted se considera maduro en el Señor, tiene que pensar así entonces. Si se considera una persona madura, tiene que ver el pasado exactamente como Pablo lo veía y tiene que ver su futuro como Pablo lo veía. Porque Pablo dice, invito a todos los maduros que sientan como yo. Ahora, sentir, ya les expliqué que no se trata de, ay, siento que fui libre de mi pasado. No, sentir, la expresión sentir es una manera de pensar. Es un estilo de vida, es la forma en que uno piensa constantemente, consistentemente. Pase lo que pase, esta es mi forma de pensar y no la voy a cambiar. A eso se refiere con esto mismo, sintamos.
Y si otra cosa ustedes sienten o piensan, esto también se los va a revelar el Señor. Vamos a entrar a lo que nos toca cubrir el día de hoy, y es que vamos a ver cuáles son algunas de las, ¿qué diríamos?, experiencias que nos atan a nuestro pasado. Y me gustaría hablar de algunas de ellas específicamente porque creo que algunos de ustedes se van a poder relacionar o identificar con lo que voy a decir acá. Miren esto. ¿Qué es o cuáles son algunas de las experiencias que nos atan a nuestro pasado? En primer lugar, está el sentimiento de traición. Alguien nos traicionó, un amigo, un ser querido, un familiar. Ustedes no tienen idea, hermanos, de la cantidad de gente que está atada a su pasado precisamente porque se sintió traicionado. Puede ser una traición amorosa, puede ser una traición de negocios, puede ser una traición tal vez de un pequeño y simple secreto que un amigo le confió a otro y eso le molestó tanto que no ha logrado superarlo. Se sintió traicionado y especialmente cuando son personas cercanas a nosotros. Ahora aquí ya comenzamos a entender por qué Judas tenía que intervenir en este escenario de la vida, en la vida de Jesús, y aparece como el traidor. Ahora piensen en esto. Por supuesto, Jesús le confió uno de los valores más altos de la organización del Señor Jesús, que era las finanzas. Le confiaron las finanzas. Y no solo le confiaron las finanzas, el Señor mismo, el libro de los Salmos, dice: mi amigo en el que yo confiaba, con el que subíamos juntos al templo a adorar al Señor. Dice, entonces había una amistad entre Jesús y Judas, al grado que cuando lo entrega, el Señor le dice amigo. Y ese amigo lleva una connotación de una relación bastante fuerte, bastante íntima, bastante cercana. Amigo, le dice, así entregas al Maestro, al Hijo del Hombre. O sea, ¿cómo? ¿Qué pasó? Tú también, amigo, te atreves a traicionarme. Pero piensen en esto. ¿Cómo Jesús pudo manejar ese momento de traición y no permitir que eso entrara en forma de amargura o de venganza en su corazón? Porque estaba a punto de ir a la cruz. Si Jesús va a la cruz sintiéndose traicionado, su sacrificio en la cruz hubiera sido nulo, válido. Entonces no hubiese habido resurrección poderosa. Por eso es que esto es importante, ser libre de una traición en el pasado, de una relación en donde nos traicionaron, como dije, de cualquier índole, pero es importante aprender a ser libre. ¿Cómo lo hizo el Señor? Hebreos dice que el Señor lo hizo, dice que Él vio por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Entonces el Señor no vio la traición de Judas, vio la reconciliación de Pedro. El Señor no vio la traición de Judas, vio cuando tú le estabas aceptando como Señor y Salvador. El Señor no vio la traición de Judas, no se quedó estancado en la traición de Judas. Vio que esa traición iba a servir para que Cristo fuera a la cruz, para que lo tomaran los soldados. Y ese sacrificio en la cruz un día nos traerían a ti y a mí salvación. Eso fue lo que el Señor vio. Entonces, miren qué interesante. El Señor no vio como lo peor que le podía suceder es me traicionó un amigo. El Señor lo vio de esta manera. Gracias a la traición de este amigo, ahora hay salvación para toda la humanidad. O sea, el Señor usó esa experiencia del pasado como un trampolín para cumplir sus propósitos. De eso estamos hablando. Tú no puedes quedarte en una experiencia del pasado de traición y quedarte ahí trabado y pensar, es que no puedo, no lo perdono, es que no es posible y todos los días pienso en lo que me hizo. Tú no puedes quedarte ahí. Tienes que aprender de Jesús y tienes que aprender de José. José también fue traicionado y vendido por sus hermanos, pero igual José cuando se encontró con ellos dice, ya no se estén lamentando por haberme vendido. Dios usó todo esto, dice, lo que ustedes que pretendieron utilizarlo para muerte, Dios lo usó para preservar vida. ¿Cómo se le llama eso? Dejar de ver el pasado y ver cómo todas esas cosas del pasado en realidad Dios las está utilizando hoy para que nosotros podamos cumplir los propósitos de Dios. Es decir, ese pasado tan horrible, Dios lo puede usar para que hoy tú y yo podamos cumplir los propósitos de Dios para nuestra vida. José lo vio, Jesús lo vio,
Aún David tuvo la capacidad de verlo, porque mientras más lo perseguía Saúl, más y más David estaba siendo formado en el carácter y en el corazón de la clase de rey que Dios quería levantar. Si Saúl no persigue a David y David inmediatamente sube al trono y le da un ataque al corazón a Saúl y no le da tiempo a perseguir a David, hubiésemos tenido un David muy carnal, muy parecido al Saúl que estaba saliendo, y el rey entrante que era David hubiese sido algo muy similar a lo anterior. Pero Dios formó el carácter y el corazón de David a través de este Saúl que se levantó para perseguirlo. ¿Dónde estaría el Salmo 23? Quizás nunca se hubiese escrito si no fuera por la persecución de Saúl a David. Entonces David podía escribir en las cuevas: el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Dónde estarían esos salmos en los que David expresa su confianza cuando dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón? No estarían esas canciones inspiradas, nunca hubieran nacido si no fuera gracias a la persecución de Saúl. Es más, preguntémonos, ¿dónde estaría David sin un Goliat? Porque Goliat fue el instrumento que Dios usó para catapultar a la fama, al estrellato, al liderazgo. Le abrió puertas en el palacio y todos los beneficios que le vinieron a David gracias a Goliat. Si no aparece este tipo de problema, ¿dónde estaría David hoy? Así que tu pasado, lejos de ser la cadena que te detiene, que te robó, que triste, pobrecito yo, y que tú te estés lamiendo las heridas porque te traicionaron, ahora lo que tienes que hacer es aprovechar esta oportunidad que Dios te da para ir hacia adelante. Y si nada más, por lo menos te da la oportunidad de ser como Jesús. ¿En qué sentido? Puedes voltear hacia atrás y decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ya con eso el cielo te estaría aplaudiendo y diría: ese es un verdadero cristiano. Así que, mis amados hermanos y amigos, es importante aprender a ser libre de las experiencias en donde fuimos traicionados, ¿verdad? O quizás el que traicionó fuiste tú. Tal vez fuiste tú el que traicionó y no logras perdonarte también, ¿verdad? Es la otra cara de la moneda, pero que aplica de la misma manera. Tú tienes que aprender a perdonarte. Aquí va otra experiencia que detiene a muchos en su pasado, y es el sentimiento de pérdida de algo que amábamos. Es decir, perder algo que amamos o que amábamos. Esto es muy común también, especialmente cuando tiene que ver con la pérdida de un ser querido. En la otra enseñanza que teníamos les decía que hay gente que ya tiene 5 o 10 años de andar de luto por un familiar, un esposo, una esposa, alguien que perdió, y no logra superar ese pasado porque erróneamente creen que si se quitan el luto, están dejando de honrar, están deshonrando la memoria del que falleció. Y es todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Las personas que fallecen, y especialmente las que mueren en Cristo Jesús, van a un gozo eterno. Ellas van a un gozo eterno. Ellas no están guardando luto, no están pensando si tú guardaste cuántos días luto, si 9 días, si 30. No están pensando en eso. Eso es más de nosotros aquí en la tierra, nuestra sociedad. Pero en realidad tú puedes ser libre del pasado de haber perdido algo que amabas. Quiero leerte el Salmo 119, verso 50, por favor. 119 y verso 50. Y me gustaría que allá en casa lo busquen, yo lo estoy buscando aquí también. Comencemos en el 49 para entender. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella, es decir, la palabra que le diste a tu siervo, es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho, es decir, tus palabras, me han vivificado. Entonces, pastor, ¿cómo supero una pérdida tan lamentable como es un hijo, un esposo, un cónyuge? ¿Cómo supero esa parte, pastor, que duele mucho? Mire lo que dice David: la palabra es mi consuelo en mi aflicción. Aférrese de un versículo, aférrese de una palabra y declare que por esa palabra usted es libre ya. Por ejemplo, usted puede aferrarse de Nehemías, me parece que es el capítulo 8, cuando dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Usted puede aferrarse de eso. Usted puede aferrarse
de la palabra de Pablo en Romanos, en capítulo 8, cuando dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Usted puede aferrarse a la palabra y ella va a ser su consuelo. Me parece que es 1 Corintios o 2 Corintios capítulo 3, que dice que el Dios de todo consuelo, dice, nos consuela, es el Padre de toda consolación. Usted puede aferrarse a eso y recibir el consuelo por la fe. Y al igual que David, después que murió el hijo que tuvo con Betsabé, y aunque él ayunó y oró, y el hijo murió, después que el hijo murió, él se levantó, se bañó, se cambió, se arregló, se fue a comer, y la gente estaba extrañada diciendo, ¿por qué no estás de luto? ¿Por qué no estás llorando? ¿Por qué no estás? Él dijo, ya hice lo que tenía que hacer. Yo ya no puedo hacer que el muchacho vuelva a mí. Dijo, ahora me toca a mí un día ir a donde está el muchacho. Así que David mismo experimentó pérdida, pero no se detuvo, sino que se levantó, se lavó, se ungió y siguió caminando. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cristo pagó el precio para que nuestro pasado sea borrado. Por eso dice me parece que es el profeta Isaías, dice, yo deshice como a nube tus rebeliones, dice, y como a niebla tu pecado, ¿verdad? Es importante que nosotros entendamos esta parte y nos volvamos al Señor, usemos su palabra para encontrar en Él o en ella nuestro consuelo de alguna pérdida del pasado. Si tuvimos un ser querido, un objeto muy valioso, una propiedad, algo que nunca más vamos a volver a recuperar, eso no significa que ahí se terminó la vida. Por favor, no permitas que un evento de tu vida la marque a tal grado que te echa a perder todos los buenos años que Dios quiere darte por delante. No le des ese gusto a Satanás, no se lo permitas. Tienes que vivir la vida en abundancia que Dios preparó para ti. Tercera situación o suceso que puede causarnos a nosotros atadura al pasado, y es un sentimiento o una experiencia de fracaso. Fracaso en los negocios, fracaso en un matrimonio, fracaso en la familia, fracaso empresarialmente, fracaso estudiantilmente, fracaso. Tanta ilusión, tantos deseos, le puse muchas ganas y al final fracasé, ¿verdad? Yo no sé qué pasa, pero mire, a mí no me va bien, dicen los negocios, siempre fracaso. Cada una de estas cosas, todo esto que sucede, son parte de la vida. Y Dios ha hecho provisión para cada una de estas cosas. Miren lo que dice Marcos capítulo 16 y verso 7. Dice, pero id, decid a sus discípulos, miren esto, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Si había alguien que estaba pasando un tiempo muy difícil de remordimiento y de haberle fallado al Señor, ese era Pedro. Pero la estaba pasando muy mal. Se sentía seguramente en buen chapín, una cucaracha, un traidor. ¿Cómo pudo haberle fallado a su Señor? Y sin embargo, la buena noticia es que cuando Jesús resucita, le dice, y asegúrense de darle esta buena noticia también a Pedro. Y díganle a Pedro que no solo quiero ver a los otros 11, también lo quiero ver a él, dice. Recuérdenle que lo quiero ver a él. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Pedro, yo restauro aún esas fallas terribles de tu pasado, aún ese sentimiento de haber fracasado. Se esperaba más de Pedro, pero no cumplió, no dio la talla. Pero Jesús le estaba diciendo, no importa, yo también te quiero ver a ti. Asegúrense de avisarle a Pedro. Así que este es el mensaje de Dios para ti hoy. Asegúrate de escucharlo. Dios quiere encontrarse contigo hoy. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta enseñanza, por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas. Te agradecemos, Señor, por este tiempo y te damos gracias, Señor, porque nos muestras cómo tú has hecho provisión aún para las cosas, Señor, que quisiéramos que nunca hubiesen sucedido, pero tú tienes una provisión maravillosa. Solo podemos venir a tus pies para bendecirte y adorarte. Ahora ayúdanos a caminar hacia adelante, libres de ese pasado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que les mando un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga. Gracias por estar siempre en sintonía de este programa. En
Iglesia Ciudad de Refugio, Ministerios Globales, tenemos un compromiso y es compartir la palabra de Dios, el mensaje de salvación y darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook y YouTube. Búsquenos como Ciudad de Refugio y juntos compartamos las buenas nuevas de la palabra bendita de Dios. Síguenos en Facebook como CDR Televisión. Ciudad de Refugio Televisión. Iglesia Ciudad de Refugio presentó Estudio Bíblico en Casa. Le esperamos en una próxima oportunidad.